Buenos días, Dios les bendiga a esta amable audiencia. Tú que te estás conectando desde ya temprano, es el día maravilloso que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros, ya que hay palabra del cielo, ese pan de vida que es Cristo Jesús en esta programación que día tras día cada hermano, pastor a través de los medios de comunicación ministran la palabra del Señor, porque es necesario en estos tiempos que tú te alimentes de ese maná de vida, de su palabra, una palabra que llega a nuestros corazones. Allí donde estás, prepárate. Si estás enfermito, pon la fe en el Señor, que solamente con ministrar la palabra Dios trae sanidad y te va a bendecir con un milagro. Cualquier petición, escríbenos, estaremos orando para que Dios haga la obra maravillosa. Bendecimos la vida de los amigos, hermanos, líderes, pastores, toda vida necesitada de Dios Padre. Te damos gracias. Gracias por las oportunidades que nos das en esta tierra, Señor. Gracias porque estás aquí, Dios mío. Tu gracia, tu favor con cada uno de nosotros, Dios. Presentando este programa, Dios mío, que trae bendición, Señor, para muchas vidas necesitadas. Una invitación a que tú recibas la palabra de Dios, el consejo sabio, sabiendo que tenemos un Padre bueno y misericordioso, que se apiada de nosotros, que no nos deja y que cada día quiere el bien de cada uno de nosotros. Gracias por este lugar, por la vida de nuestros hermanos que aquí lideran esta emisora Bellavista, una inspiración de Dios, nuestro hermano John y su amada esposa Nora. Gracias te damos, Dios mío, por este lugar. Síguelo bendiciendo, síguelo ayudando, y que nunca falte el consejo sabio, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Vamos a las Sagradas Escrituras, donde hoy Dios va a hablar a través de su bendita palabra. Y estamos en el libro de Números. Libro de Números habla de allí el 20. Vamos a leer hasta el 13. Donde el Señor tiene el mensaje para tu vida y mi vida. Gloria a Dios. Dice, agua de la roca. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin, en el mes primero, acampando el pueblo en Cádiz, y allí murió María, y allí fue sepultada, porque no había agua para la congregación. Se juntaron contra Moisés y Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. Mira este pueblo contumaz, cómo se refiere a sus vidas. Porque hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias. ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Se quejaban y se quejaban. A veces nosotros cometemos esas actitudes con el Señor también, renegando que allí no había agua. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y habla a la peña y viste de ellos, a vista de ellos, y ella dará su agua y lo sacará agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a las bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó,
Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿o hemos de hacer salir agua de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no temeréis esta congregación de la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ello. Mire esta problemática que tenía el pueblo de Israel con el mismo Dios. Aún Moisés y aún Aarón le vemos una actitud que no era de acuerdo a la voluntad del Señor. Vemos cómo este capítulo que hemos leído, capítulo 20, del 1 al 13, vemos cómo nosotros como seres humanos muchas veces deshonramos a Dios, así como muchos hijos deshonran a sus padres terrenales, así nosotros como hijos de Dios en algún momento hemos deshonrado al Padre Celestial, y lo podemos ver en esa actitud que tenía Moisés contra el mismo Dios, ya que estaba molesto con el pueblo. Y vemos que él después, en uno de los capítulos, se puede decir más triste del Antiguo Testamento, ya que después de años de seguir fielmente las instrucciones de Dios, vemos a Moisés y vemos a Aarón cometer el error de hacer las cosas a su manera, no a la manera de Dios. Cuando nosotros torcemos el mandato divino, no nos va a ir bien. Como dice el libro de Éxodo 20, sobre la honra hacia los padres, que honremos a padre y a madre para que nos vaya bien y Dios nos dé larga vida. Así es la misma palabra para el Padre Celestial. Tenemos que darle la honra, la gloria a Dios Altísimo. ¿Por qué? Para que nos vaya bien también, porque es necesario tener fe y obedecer. Cuando una vida entra en desorden de desobedecer a Dios el mandato, téngalo seguro que nos vienen calamidades. Dios no nos ha llamado a estar de calamidad en calamidad, sino de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, porque cada batalla en el Señor nos da la bendición de la victoria, de seguir adelante, de no desmayar. Y aquí estamos viendo que ellos no tenían una conducta que alegrara el corazón del Señor. Da la impresión de ser algo insignificante, pero golpear una roca en lugar de hablarle hizo que el Señor le sancionara allí a su pueblo y a los mismos siervos, ya que ellos no pudieron entrar a la tierra prometida. Dios sancionó estas vidas para que nosotros también en estos tiempos entendamos que obedecer a Dios es mejor, nos conviene, nos va bien, porque acordémonos que uno de los desobedientes fue el enemigo, se rebeló contra el mismo Dios, siendo que él fue su creador, y se torció, se dañó en su vida, teniendo los privilegios, no le dio el valor. Nosotros tenemos que valorar cada cosa que Dios nos provea, que nos dé, que esa salvación inmerecida, nosotros atesorarla, llevar en el corazón de cada uno de nosotros el amor de Cristo por toda la humanidad, y que eso está vigente, eso no ha caducado,
porque permanece su palabra y hay cumplimiento de ella al pasar el tiempo. Todo se está cumpliendo, todo lo que está escrito allí es del cielo, viene del Dios Altísimo, y para estos tiempos hay mucha palabra que se está dando, que estamos viéndolo con ojos en el espíritu. Conocemos que se levanta un ejército de las tinieblas, pero para eso Dios levanta un ejército aquí en la tierra, en espíritu, en verdad, para contrarrestar las fuerzas malignas. Entonces vemos que aquí había una generación joven quejándose, como cuando una persona en casa se queja desde que se levanta, que por qué me toca a mí hacer esto, que nadie me ayuda, que mira para allá, que todo lo hago yo, que nadie me respeta, una quejadera. Pero no vamos al altar allá a decirle, Señor, mira, mis fuerzas no me dan, Padre, ayúdame, pon en el corazón el sentir de esta familia que tú me entregaste, para que ellos, Dios, me colaboren. Eso se gana allí, en el secreto. Muchas cosas a veces Dios nos sorprende debido a nuestras oraciones. A veces pedimos mal, pero cuando nosotros no vamos a la fuente de vida, nos humillamos delante de Él, podemos conseguir muchas cosas. Y aquí estamos viendo a Aarón y a Moisés en una condición rebelde. Un carácter fuerte de parte de Moisés. Acordémonos que Moisés venía de una crianza de Egipto, pero él sabía que él era israelita, hebreo. Allí aprendió muchas cosas permitidas por Dios, pero Dios tuvo que tratar su carácter. ¿Te puedes imaginar que tú ayudes a construir una casa nueva, que esté bien amoblada, limpiecita, bien decorada, y que a la final el dueño de la casa te diga, no puedes entrar porque tuviste un mal comportamiento? Eso de todas maneras llega al corazón de una persona, pero Moisés entendió que era necesario que Dios lo procesara, que no le permitiera entrar a esa tierra prometida por causa de la desobediencia, por causa de una mala acción que cometió, y esto fue una disciplina de parte del Dios Altísimo para él y para Aarón, como lo puede pasar en nuestras vidas. ¿Te puedes imaginar nosotros luchando en esta tierra, tratando de hacer las cosas bien para el Señor, y que de un momento a otro el Señor nos postre en una cama y allí sufriendo, y que nosotros no podamos recibir la sanidad de Dios? Eso debe ser muy fuerte, y que tengamos que partir en un lecho de enfermo a la presencia de Dios sin disfrutar de la salud. Es un proceso fuerte, muy duro, pero Dios, con tal de salvar un alma, Dios lo hace. ¿Y quién le dice que no? ¿Quién le puede decir, no lo hagas? ¿Por qué me tienes en sufrimiento? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Simplemente, muchas veces tenemos que callar y decirle, Señor, ayúdame, no entiendo, Padre, estoy sufriendo, sí, pero dame fuerza, fortaleza. Enséñame qué es lo que tú quieres que yo haga. Cuando nosotros abrimos el corazón en esa posición, ¿qué va a suceder? Que Dios va a cambiar quizás lo adverso. Dios va a darse cuenta, al fin entendió el mensaje mi hija y mi hijo, y está sometiéndose a mí y cumpliendo lo que yo quiero que cumpla. Pero cuando nos rebeldizamos, no escuchamos la voz de Dios, terminamos mal, muy mal. Por eso mejor
es obedecer al Señor, gloria al Señor. Entonces este pueblo israelita se encontraba en un desierto donde no había agua, quizás los alimentos allí eran serpientes, escorpiones, todo lo que hay en un desierto, y el sofocante sol, el frío de noche, y sin agua, porque el agua es la vida del ser humano. Nosotros dependemos del agua. Si tú no tomas agua diariamente, te vas a resecar, te vas a morir, te vas a marchitar. Igual pasa con las plantas, con los animales. Ellos subsisten, están aquí con vida gracias a esa agua bendita que Dios hizo para toda la humanidad, porque es una bendición que Él derrame. Abra las cataratas del cielo para regar la tierra, para que los cultivos, los lugares desérticos también reciban agua. Si no, nos quemaríamos. Imagínense cómo estaríamos hoy en día sin agua. Es necesario, ¿verdad? Y aquí había una necesidad, ese agua para el cuerpo, así como el Espíritu Santo, que es el agua de vida que nos nutre espiritualmente. El hombre necesita lo físico, pero también lo espiritual. Gloria al Señor. Entonces estaban sin agua y eran personas que quizás por mucho tiempo venían de un sufrimiento en Egipto. Pasaron ese mar rojo, el desierto allí, y ellos se dedicaron a quejarse, a murmurar, a no escuchar la voz del Señor. Cuando perdemos la visión, que no escuchamos la voz de Dios, estamos mal. Necesitamos cada día de este Dios grande y maravilloso. Entonces Dios le da la orden que no iban a entrar a esa tierra prometida. Lastimosamente no pudieron entrar. Vieron el lugar de lejos. Después de tanto tiempo, después de sufrir, de pasar momentos duros, el Señor les prohibió. No permitas que Dios te prohíba cosas que otros podamos disfrutar y que por nuestra desobediencia, por un carácter contumaz, un carácter que no se deja tratar, el Señor diga, no vas, no puedes entrar, aquí no vas, te quedas allá y tú sigues siendo mi hijo y yo sigo siendo tu padre, porque Dios tampoco va a desechar a un hijo, simplemente al hijo que ama lo disciplina y no nos gusta, nos molesta. Ay, pero ¿por qué mandaron a fulano o a sutano? Y yo no fui, yo era la persona indicada. Quédate quietecito, no te quejes, no te pongas a quejarte, a llorar, a estar deprimido, porque Dios quiere sacar lo malo que hay en nosotros para que nosotros nos llenemos de su Santo Espíritu y podamos tener ese corazón bueno. Entonces, allí hay una crisis de necesidad. El pueblo enfrenta la falta de agua en un desierto. Gloria al Señor, dice y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Como cuando hay grupitos que se juntan, que ese hermano, esa hermana, vamos a ponerle la cascarita porque es que me cae mal, porque es que no la soporto, no lo soporto. No hagas eso. Eso no es de Dios. Tienes que amar a tu hermano, a tu vecino, al que te habla mal de ti. Sopórtalo, gánatelo para Cristo. Y es mejor, mucho mejor, es mejor tener amigos que tener enemigos, porque el proverbio lo dice, ama al amigo, que es como un hermano en tiempos de angustias. De pronto esa persona que tú crees que es tu enemigo, se convierte en tu mejor amigo, te puede ver en un lecho de muerte allí, te puede atender,
puedes suplir una necesidad o tú lo puedes ayudar a esa persona también, porque cuando hay adversidades de este tipo, Dios lo hace, pero te toca es orar primero, a favor, no hacer oraciones malas contra el prójimo. Siempre tenemos que sembrar el amor de Cristo en los corazones que no lo conocen, aun aquellos que lo conocen, pero que verdaderamente no han tenido ese encuentro todavía con Dios, que están en un proceso, que quizás tú o yo llevemos más camino por delante, y ese que viene atrás hay que darle la mano para que se sostenga, para que no caiga, para que perseveren. Gloria al Señor. Entonces, estas pruebas pusieron al pueblo rebelde. En lugar de confiar en Dios, empezaron a quejarse. Y allí lo dice el verso del 3 al 5. El pueblo critica a Moisés y Aarón, olvidando todo lo que Dios había hecho. Gloria a Dios. Vamos a leerlo, dice: habló el pueblo contra Moisés diciendo: ojalá hubiéramos muerto. ¿Qué te parece esto? Cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. Mira esta expresión tan fuerte. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? Qué tremendo. Y que por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar. No es lugar de sementera, de higuera, ni viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Ellos querían un hotel 5 estrellas, querían encontrar en el desierto todos los manjares habidos y por haber. Y resulta que Dios los estaba tratando, Dios los estaba procesando, porque cuando viene un desierto a nuestras vidas de prueba, Dios va a escuchar la voz tuya. Si es una voz de agradecimiento o es una voz de desagradecimiento, ¿qué murmuras tú con el proceso que tienes en el momento? Ellos estaban quejándose, murmurando, con ganas de devolverse, añorando volver a todo lo que allí comían en Egipto, los manjares, pero eran esclavos. Y Dios no nos llama a ser esclavos, somos libres por la sangre de Jesucristo. Para eso nos llama el Señor. Entonces aquí vemos a un pueblo ingrato, un pueblo murmurador, que deshonraba a Dios con sus malos procederes, con su actitud diferente. Gloria al Señor. Y la instrucción del Señor fue muy clarita. El Señor no se equivocó. Dios da una solución y le dice a Moisés, allí en el 8 lo dice: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y habla a la peña, y a vista de ellos, y ella dará su agua, y les sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a las bestias. El Señor le dio una orden, que le hablara a la peña, no que la golpeara. Fíjate la diferencia. Hablar y golpear es muy diferente, porque a veces cuando se presenta una situación difícil, enseguida sacamos el viejito hombre que está allí medio dormidito y se levanta y se encrespa la persona y saca los puños, y Dios no le dijo de ninguna manera que golpeara, que le hablara, porque a veces hay que hablar, no proceder de manera apresurada. Siempre es necesario un diálogo, hablar con personas que quizás en ese momento están con el mal carácter que ellos manejan, se airaron, tienen un día malo, y para eso estamos tú y yo, para hablar, para dialogar,
para darle una palabra de esperanza a esa vida. Así quiera agredirnos. La blanda respuesta siempre va a aplacar la ira. Dios no le ordenó darle golpes, sino a hablar, a hablar. Así que esos puños, esas manos, no las empuñe más para hacer el mal, sino el bien, para que se las presentes al Señor y Dios te las bendice. ¿Para qué? Para que ores los enfermos, para que adores al Señor con manos limpias, levantadas en amor, en reverencia, no para que tomes un arma, un palo, cualquier arma que destruya otra vida. Es necesario someternos a Dios para que el enemigo huya, para que Él no actúe sobre nosotros y terminemos con nuestras vidas destruidas. Gloria al Señor. Entonces, ¿qué está esperando Dios de cada uno de nosotros? Obediencia y que tengamos fe en medio de lo adverso. Quizás en un desierto no estaba la condición necesaria y no había un aire acondicionado, ahí no había lo último de moda, no estaba el internet ni siquiera por ese tiempo, pero ellos estaban vivos y Dios les demostraba a ellos que Él era el que los sustentaba, que les daba la provisión de todo lo que ellos necesitaban. Entonces es necesario que no tomemos esas actitudes groseras, que nos alteremos, no, porque la desobediencia de Moisés trajo sus consecuencias. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas y bebió la congregación de sus bestias. De toda manera la palabra se cumplió, porque él golpeó y salió agua de la roca, pero Dios no le dijo que la golpeara, y la golpeó 2 veces, porque a veces empuñamos las manos, golpeamos a alguien y puede suceder que la golpeemos varias veces, pero hay vidas que de pronto golpearon la primera vez y reaccionan y se dan cuenta que las cosas no son a la manera humana de la carne, sino a la manera de Dios. Acordémonos que el mismo Cristo dijo que había que poner la otra mejilla, y eso cuesta, eso no es fácil, pero si tú y yo nos humillamos delante del Señor, el Espíritu Santo tratará con cada área que a Él no le agrade de nosotros y nos dará una nueva vida en Cristo Jesús, unos frutos agradables, que se aniden los pajaritos, se aniden muchas vidas que necesitan el maná del cielo, necesario para poder brotar agua de vida, esa fuente, que todos beban del río de agua viva, pero no ponernos los guantes, porque eso nos trae consecuencias. Deja que Dios pelee por ti. No te pongas a ayudar a Dios, porque Dios no necesita nuestra ayuda. Nosotros necesitamos siempre de Él, necesario. Y Moisés en esta actitud no entendía qué era el proceso que Dios quería para sus vidas. Y eso le costó a Moisés, a un hombre que Dios permitió que abriera el Mar Rojo, que inundara de plagas allí al pueblo Egipto, y tantas cosas que Dios utilizó para que ellos fueran libres de ese lugar, porque ellos salieron llenos de riquezas de ese lugar, no se fueron con las manos vacías, a pesar de que tuvieron como esclavos por largo tiempo. Dios permitió que ellos fuesen bendecidos, y algo que se sale de lo normal. Gloria al Señor. Entonces vemos cómo la desobediencia trae malos resultados.
cortado. ¿Por qué? Por la actitud incorrecta de deshonrar al mismo Padre Celestial. Fue una forma de deshonra, porque a Dios le debemos honra, le debemos gloria, respeto, ese temor que no se vaya de tu corazón, porque cuando el temor de Dios se va de un corazón, no se vista porque no va, no está preparado para que Dios se lo lleve. Es necesario vivir nuevamente el proceso que Dios permita para nacer de nuevo, para ser esa nueva criatura, para poder decirle, Padre, he aquí a tu Hijo. Ahora sí me pongo en tus manos para que tú, oh Dios, me transformes, me cambies, porque nada inmundo entrará al reino de Dios. Allá no van a entrar los bienes materiales, allá no va a entrar un carácter rencilloso, contumaz, violento, no. El proceso es aquí. Los laboratorios, el Señor los tiene en esta tierra y allí nos mete para procesarnos, para cambiarnos, para sacar lo mejor de cada uno de nosotros. Por eso que en este camino nadie se gradúa. Simplemente cuando Dios ve que una vida ya está preparada para volar, nos lleva, pero estamos aquí sirviéndole, pero también estamos en el proceso en Dios para traer cambios de vida, para tener ese corazón que se rinde, que se postra, que se humilla, que obedece. Gloria al Cristo maravilloso. Entonces vemos como el 12 dice, Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que le has dado. Les prohibió entrar a la congregación y a ellos mismos a esa tierra que fluía leche y miel, que tenía toda la provisión de Dios. Todo lo perdieron por rebeldes, por contumaces, por la desobediencia. Mira cómo perdemos cosas con el Padre Celestial por no honrarlo. Les pasó, les sucedió. Ellos mismos sembraron cosas que a Dios no le agradaron. Y delante de Dios, a Dios no se le pasa ni una. Lo que pasa es que Dios es paciente y misericordioso y nos da la oportunidad de que cambiemos. Pero si nos mantenemos allí en rebeldía, que no, que es que esto me parece que es así, que de pronto Dios no se equivocó y yo estoy haciendo las cosas bien. No es así. No seas rebelde ni contumaz. Obedece al Señor. No hagas lo que tu carne te dice, lo que tu pensamiento te quiera dictar. Escucha siempre la voz de Dios, porque Dios te va a hablar. A veces Dios le habla a uno audiblemente, con una voz tan hermosa, y tú sabes que es el mismo Dios. Porque nosotros tenemos que aprender a identificar la voz del Espíritu Santo de Dios. Entonces, esto condujo a Moisés a tener mal testimonio delante de la congregación por su actitud, por el mismo pueblo que estaba rebelde y murmurando. Entonces, allí no mostraron a Dios, a ese Dios santo, su reverencia, sino ese mal comportamiento que te ha llevado por tiempo a problemas, a dificultades con la familia, con los hijos, con los hermanos, con la congregación, con cualquier persona que tú estés, aún en el empleo que tengas, porque la misma conducta se va a manifestar. Y es bueno honrar
La honra trae bendición. La honra te conviene porque te va bien. Y vemos que esto trae sus consecuencias. Seguimos leyendo aquí el 13. Estas son las aguas de la rencilla por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. Bendito sea el Señor. Santificación pide el Señor, porque Dios les había prometido esa tierra, pero a última hora les negó la entrada, porque en el camino se extraviaron, sacaron lo malo que tenían en el corazón, el pueblo añorando lo que dejó atrás en el mundo, en Egipto, Aarón y Moisés quejándose del pueblo también, como quien dice, ¿cómo hago yo ahora para que esa piedra brote agua? Y la golpeó con tanta fuerza que mostró el verdadero hombre carnal que había en él. Simplemente él tenía que decir, hablarle a la peña que brotara el agua, porque ya Dios le había dado la orden y Dios no se equivocó, le dio una orden correcta. Pero como nosotros somos así, que ves a tal lugar y te quedas sentado allá y resulta que vamos a ese lugar y caminamos lo que no tenemos que caminar. Entonces viene la corrección de Dios. Si el Señor dice quieto, quieto es quieto. Si el Señor nos dice anda, andemos. No vaya, no voy. Entonces, muchas cosas retenidas, muchas bendiciones que no han llegado a tu vida por desobediencia. Pero Dios es misericordioso y nos está hablando en este día maravilloso para no negarnos la bendición. Y vemos que en parte la desobediencia es falta de fe también. Siempre traerá consecuencia, aunque Dios siga mostrando la gracia y el favor, pero Dios también a los hijos que ama los corrige, nos corrige. Gloria al Señor. Entonces el orgullo que nosotros a veces tenemos guardadito allí y que sale en un acto de rabia, entrégaselo al Señor, porque son actitudes que deshonran al Señor, las groserías, cosas que tú sabes que tienes, que de pronto yo también puedo tener, porque yo aquí soy una vida más en el proceso de Dios también, y que cada uno de nosotros Dios nos va alineando, nos va corrigiendo. Pero cuando abrimos el corazón, cuando decimos, Señor, aquí está tu hija, aquí está tu hijo, quita lo malo que yo tengo allí guardado, que ni cuenta me he dado, y haz tu voluntad en mi vida. Y Dios obra porque un corazón contrito, humillado, Dios no lo va a despreciar, al contrario, va a ver la sinceridad en tu corazón, va a ver ese corazón que se abre para pedir perdón, para recibir de Dios lo que Dios quiere derramar en nuestras vidas. Alabado sea el Señor. Entonces, cada uno de nosotros somos responsables, porque nosotros representamos el cuerpo de Cristo y Dios nos demanda fidelidad en todo tiempo. Pasó en la antigüedad y en este tiempo pasa también, porque la palabra permanece para traer a nosotros un cambio de vida. Entonces, ¿qué busca Dios? Ser honrado. Lo que Dios nos demanda es que lo honremos, que no se vaya el temor de tu vida, que estemos permaneciendo fielmente. Entonces, porque por buenas acciones no lo vamos a honrar. Personas que les gusta hacer la obra del Señor para que los vean, para lucirse. Pero en el fondo, examinarnos todos los días, Señor, ¿qué áreas tengo mal en mi vida? Cámbiame.
Dame la oportunidad, Señor, de sacar esto malo, que hago esto, yo sé que esto no te agrada, Señor, o muéstrame si yo no me he dado cuenta, porque a veces no nos examinamos y no las creemos. Entonces, diariamente, lavarnos con su sangre, allí postrarnos, Señor, guarda mi corazón de cosas malas, límpiame, Señor, quita las impurezas que tengo todavía. ¿Por qué? Porque arrastramos un pecado que a través de la sangre de Cristo nos limpia cada día, hasta que volemos. Entonces vemos a ese Moisés desobediente que actúa de manera a su manera. Y esto lo frustró a él. ¿Por qué? Porque perdió la visión en ese momento. Se dejó guiar por un pueblo que no hacía lo recto delante de Dios. Mucho pueblo no entró, murieron en el desierto, muchos se quedaron. Ahí la mayoría que entraron fueron niños y adolescentes, personas que Dios permitió que entraran, Josué y Caleb. El resto de contumaces, de rebeldes, se quedaron allí en el desierto. Y el mismo Moisés le tocó sufrir las consecuencias de la desobediencia, de la deshonra que en ese momento tuvo contra el Padre Celestial. Pero como tenemos un Dios bueno y maravilloso, Él nos perdona y nos ayuda a confiar, aunque tengamos necesidades muchas veces, tenemos que esperar en Dios, no ser grosero, no pedir de la manera grosera las cosas al Señor, porque si hay cosas que tú le has pedido a Dios y Dios no te las ha dado, es porque no estás preparado. No estás preparado todavía porque no le vas a dar el buen uso. Entonces, este pasaje nos enseña de cómo hay muchos creyentes en estos tiempos que también tenemos esas reacciones, esas malas decisiones o actitudes que nos alejan de Dios, que no reflejan santidad, sino rebeldía. Y delante de Dios, ser fieles. Una de las características agradables al Señor, tu fidelidad, mi fidelidad, especialmente en momentos de opresiones, de escasez, de crisis, son pruebas duras. Entonces la verdadera honra a Dios no está en resultados humanos, sino en una obediencia permanente que exalte el nombre del Señor. Entonces, ¿estoy obedeciendo a Dios exactamente o parcialmente? Te dejo esa pregunta ahí para que la medites y le damos gracias a Dios por esta enseñanza que sabemos que a muchos Dios nos ha hablado. Padre, gracias. Gracias porque honrarte a ti es lo mejor. Gracias porque estamos en este cuerpo carnal todavía, Padre, en procesos, Dios, de mejorar cada día más. Ayúdanos, Señor, a ser mejores personas, a honrarte, mi Dios, porque eres ese Padre que te mereces la honra de tus hijos, Dios, de la gloria. Mira el que está enfermo ahora, Padre mío, que quizás entró en desobediencia, Padre. No tengas en cuenta el pecado y perdónalo, Dios mío. Límpialo con tu sangre, rompe las cadenas, llévate enfermedades, llévate opresiones, Dios mío. Haz un milagro maravilloso, una sanidad. Aquel que está esperando una llamada por un empleo, o quizás, Dios mío, metió papeles para poder laborar. Trae respuestas, Señor, y que pueda, Dios, mirar las áreas en que te está ofendiendo para no seguir, Dios mío, haciendo lo malo. Que seas tú alineando nuestras vidas, que seas tú corrigiéndonos, Señor, para no ser piedra de tropiezos para los que vienen más atrás, Dios mío. Que seas tú favoreciendo nuestros corazones, nuestras vidas, nuestros hogares, Señor. Úsanos, Dios,
para enseñar a muchos necesitados, Padre, qué es lo que tú demandas de nosotros, ese comportamiento, esa obediencia, esa fidelidad. Y te pedimos, Dios, que nos quites el mal que quizás tenemos y no nos hemos dado cuenta porque hay ceguera espiritual. Pero tú hoy traes, Señor, limpieza en nuestros corazones para seguir adelante en tus caminos. Y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.